las primeras planas de los periódicos de circulación nacional. En el periódico Reforma, sube robo de autos 276% en Sinaloa. Por fin, son robacoches, o ya ven cómo estigmatizan a mi querida Sinaloa, o narcos, pero aquí a un ladito, en primera plana, se compra Noroña mansión de 1,200 metros cuadrados en 12 millones. La austeridad en los bueyes de mi compadre, crítico de los excesos de sus adversarios políticos, Gerardo Fernández Noroña elude los suyos, dice el periódico Reforma. En el Universal, en 2 décadas, narco mexicano gana casi 1 billón, con B, billón de dólares. Hoy en día los cárteles obtienen hasta 80,000 millones de dólares al año por tráfico de drogas y migrantes, además del huachicol, señala fuente del gobierno de Estados Unidos. Pregunto, ¿y en dónde se blanquean esos capitales? ¿En el sistema bancario mexicano, en el sistema bancario estadounidense o en ambos? Ese es el gran pedo, ¿no? Ese es el gran pedo. Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 a bordo de un Cadillac, dicen en la primera plana del Universal, y esto que sí es alucinante. Cada hora 2 mujeres son violadas en México, dicen en la primera plana, en la portada del Universal. La violencia sexual contra este grupo poblacional no cesa. Marzo fue el mes de más casos. En Excelsior, yo no sé por qué aparece en primera plana, pero bueno. Taylor Swift se compromete con el deportista Travis Kelce. ¿Y esa madre qué? Se compromete a no apelar la sentencia. El Mayo Zambada sí puede revelar información a Estados Unidos. 4 de cada 10 adultos en México batallan para cubrir sus gastos a fin de mes y el 20% no saben si podrán hacerlo el próximo mes, según datos del INEGI, dice el periódico Excelsior. No estoy obligado a ser austero, dice Gerardo Fernández Noroña. También llevan el tema en el periódico Excelsior. En Milenio, Estados Unidos empuja coalición antinarco. Francia va y Maduro pide ayuda. Marco Rubio resalta el combate multinacional en medio del despliegue de destructores hacia el Caribe, y Argentina anuncia que se suma al cerco. El presidente de Venezuela toca la puerta a la ONU. Zambada entrega una lista de bienes a confiscarle si no paga 15,000 millones de dólares para enero, dicen en Milenio. En el Financiero, la fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum destaca que la DEA puso a García Luna al nivel del Chapo y el Mayo. En discurso de despedida, defiende al Poder Judicial Norma Piña. Respondimos con sentencias, dice Norma Piña. Ya vamos a revisar ahora sí que su adiós. En El Economista, exportación de acero mexicano a Estados Unidos cayó 16.6% en el primer semestre. 7 de cada 10 mexicanos aprueban a la presidenta. A días de rendir su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum sube en su popularidad. 71.4% está de acuerdo en la manera en la que está gobernando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Órale. En la jornada para la DEA, García Luna, Chapo y Mayo son lo mismo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Usted lo vio y escuchó en vivo y en directo ayer en la mañanera del pueblo aquí en Sin Censura. En la contraportada de la jornada, alcaldías solo gastaron 40% para obra urbana. En México, mexicanos dan
alto puntaje a la libertad. Adultos califican con 8.6 su satisfacción con la vida. Los de 60 a 74 años con mejor ánimo, de acuerdo al INEGI. En La Razón de México desata polémica sobre austeridad. Casa de Noroña en Tepoztlán, de 12 millones de pesos. El jefe del Senado afirma que está pagando la propiedad con un crédito hipotecario. Afirma que el inmueble no representa un lujo, es un bien de clase media. Exhibe declaración de opositores. Dice La Razón de México en su primera plana. Sin dos de las ministras consideradas afines a la Cuarta Transformación en Reporte Índigo, sin dos de las ministras consideradas afines a la Cuarta Transformación, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró su periodo entre aplausos de juristas retirados y en funciones. Alegó que fue objeto de calumnias y desinformación. Pese a ello, dijo que la Corte nunca se confrontó y estuvo a la altura de las circunstancias. En el Heraldo invierten 800 millones de dólares en 2 termosolares, informa Luz Helena González. La secretaria de Energía dio a conocer que serán construidas en Baja California Sur como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030. Claudia Sheinbaum Pardo inaugura nuevo bachillerato nacional. Esa sí es noticia, ¿eh? El Sol de México acusa en despedida calumnias Norma Piña al dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin ir a la escuela en Chiapas, 1 de cada 10 niños. La secretaria de Educación Pública dice que en uno de los estados con mayor rezago del país, 11% de los niños de 6 a 14 años no van a la escuela, lo que aparece en la portada del Sol de México. En la crónica de hoy, inicia el proceso para la reforma electoral. Celeridad, la tónica. Consejeros del INE establecieron los primeros acuerdos con Gobernación y con el comisionado presidencial Pablo Gómez. Indica que es momento de ser críticos ante el sistema electoral actual. Se buscará establecer plazos para que la discusión llegue a una iniciativa de reforma concreta. Cumbre México-Brasil, los gigantes latinoamericanos unen fuerzas frente a Trump. En 24 horas diarios sin límites, acusa a Norma Piña asedio y acoso contra el Poder Judicial. El rumbo del país no depende del aplauso, dice en su despedida. En Eje Central, desestima a Claudia Sheinbaum los dichos de Steven Miller. La presidenta defiende avances en seguridad capitalina ante señalamientos del asesor de Donald Trump. Destaca resultados, coordinación institucional y reducción sostenida de homicidios. Inicia el INE y la Secretaría de Gobernación diálogo sobre la reforma electoral. En contrarréplica, desestima la presidenta chivatazo del Mayo. El adiós de Norma Piña entre quejas, vacío de ministros y ayuno de autocrítica, dicen en el diario Contrarréplica. En la prensa, freno a Huachicol, detienen a 3 hombres por presuntamente extraer combustible de un ducto de Pemex en la central de abastos de Iztapalapa. Vendían los bidones a 120 pesos. En el Ovaciones, fabuloso Cadillac, como el grupo argentino. Checo de vuelta al Gran Circo, a la Fórmula 1, tras meses de rumores y especulaciones, el tapatío al fin se incorpora como piloto del naciente proyecto de la escudería para 2026 en la Fórmula 1. En el 1+1 nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saliente, blindada con auditorías, halla irregularidades en 15 procedimientos. En el Diario de México,
Norma Piña da su último informe. Abren cada 4 días casos legales contra periodistas, afirman. Trabajan en la informabilidad 32.6 millones de personas en Publimetro. Mexicanos los más deportados en las redadas de ICE en Estados Unidos. En el récord no vuelvo solo y aparece el Checo Pérez. Adelántele, Ceci, por favor, adelántele. No vuelvo solo, dice el Checo. En esto, el diario de los deportistas, dije que volvería. La figura del Checo Pérez en el día. Fin de una era, Norma Piña rindió su último informe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el diario Imagen de México, Checo Pérez regresa. Las portadas que nos encontramos, porque también es noticia el deporte con el regreso a la Fórmula 1 del Checo Pérez, para los que gustan del espectáculo, ¿no? Déjenme saludar a los maestros Francisco Paco Cruz y